el día de hoy vamos a ver otras formas de llenar de recorrer, más que llenar, recorrer una matriz. Que serían la forma más genérica, es decir, si lo usamos en forma general, nos puede servir para hacer recorrido de cualquier manera en una matriz. Lo de filas y columnas es muy restrictivo, es cierto, hay menos parámetros, pero nos restringe, aunque la mayor parte de los problemas se resuelven, ¿no?, con cantidad de filas y cantidad de columnas. La mayoría, diría que un 90% de los problemas con matrices se resuelven con ese parámetro. Sin embargo, los problemas más interesantes, esos son los menos, pero son los más interesantes o los más útiles, dependiendo del problema, requieren de otra forma de trabajar. Entonces, ahí es cuando tendríamos que pensar en otro. Para suerte ustedes ya saben, ¿no? Para una matriz no es solo la cantidad de filas y columnas, sino también como parámetro para poder procesar se establecen filas y columnas, ¿no? Cantidad de filas, cantidad de columnas o posición inicial y final. Entonces, por ejemplo, para hacerlo evidente, queremos llenar una matriz cuadrada de esta forma. Y si nos vamos un poquito más exigentes, no se llama triangulito. ¿Qué se llama esa forma geométrica de la pizza? Sector se llama sector, que nosotros sabemos bien porque los discos vienen en círculo divididos hacia afuera. Para que esto funcione, este por ejemplo de 5 por 5. Es evidente que esto tiene que ser una matriz cuadrada. Y hay una restricción, no es para cualquier matriz, tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, la entrada y la salida. La entrada podría ser la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Pero si dejamos que nos den dos datos, si dejamos que nos pasen dos datos, nuestro trabajo sería verificar que esos dos datos sean iguales para hacer el algoritmo, ¿no es cierto? O sea, hay una precondición. Tiene que ser cuadrado, si no, no se hace el algoritmo. Entonces, si dejamos que nos den esos dos datos, tendríamos nosotros que preocuparnos de que se cumpla la precondición comparando esos dos datos. Nos ahorramos la molestia eliminando uno. Si eliminamos una variable, entonces el que invoque este algoritmo nos va a pasar solo la cantidad de filas, pero esa variable tendría dos significados, ¿no? O sea, su valor tiene dos significados, es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Las dos cosas al mismo tiempo. Ya no necesito a ver si son iguales, porque como tengo una sola variable, no pueden haber dos datos en una variable. Entonces, inicialmente los parámetros podrían ser las dos cosas, pero puedo ayudarme con una precondición eliminando una variable. Esa variable es innecesaria, no hace falta, no la necesitamos. Con una variable ya lo resolvemos. La salida es la matriz en la que van a estar los datos puestos. Alguien nos pasa una matriz y nosotros le vamos a poner datos a esa matriz. Por eso es variable de salida. Ahora, la variable de recursión tendría que ser m, y m en este caso tiene doble significado, ¿no? Cantidad de filas, cantidad de columnas.
La variable de recursión es m, que tiene los dos significados, cantidad de filas y cantidad de volumen. Ya hicimos algo parecido el jueves también, ¿no? Con una variable que tenga doble significado. El dominio de esa variable, supongo que la vamos a declarar de tipo byte, entonces va a ir desde 0 hasta 255. Y aquí ya tenemos el primer caso base, el primero y consecuentemente también el segundo. Si 0 es el primer caso base, obviamente 1 es el segundo caso base. Y 2 el tercero y así para adelante. Ahora, hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis vamos a elegir? Entonces ahí nos planteamos ¿cómo nos gustaría que la hipótesis haga el trabajo? Necesito un algoritmo que haga lo mismo, ¿no es cierto? Llenar una matriz. Si digo, necesito que haga lo mismo, tiene que llenar una matriz cuadrada. Si yo voy a llenar una cuadrada, entonces la hipótesis también. Ahora, no puede ser una fila menos ni una columna menos porque eso no es cuadrado. Entonces, así pensando en voz alta y de repente, recuerden, esto es con lápiz y papel, hay que garabatear alto hasta que la tengamos la idea bien clara y recién ahí programamos. Ahora digo, más o menos pensándolo como lo hicimos la semana pasada, digo, a ver, si la hipótesis me llena eso, entonces yo lleno la L que falta y está facilito, ¿no? Porque hasta ya hicimos esa L también. Lo de la L está fácil, porque ya está hecho ese algoritmo. El problema es la hipótesis. Entonces, la hipótesis hace lo mismo que yo tengo que hacer. Lo mismo. Entonces, ahí lo que conviene es pensar que somos la hipótesis. Me gustaría que la hipótesis me llene esa matriz así, que es una matriz cuadrada. Pero hay un detalle. Si a mí me dan una matriz de 5 por 5, yo tengo que ponerle 1, la vuelta, y la otra vuelta, y la otra vuelta, ¿no es cierto? Eso es lo que yo tengo que hacer, comenzando del medio hacia afuera. Si me dan una de 5 por 5, voy a poner ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y así. Si a mí me dan una de 4 por 4, lo llenaría así, como está esto. Si a mí me diera, tome, aquí está la matriz de 4 por 4, ¿lo llenaría así? No, idea. Entonces fíjense, yo tengo que ponerme en el zapato de la hipótesis. Digo, en vez de que yo le pase una fila menos por una menos, ¿por qué no pienso que a mí me están dando un poquito más chiquitito? Yo haría eso mismo, sería la pregunta. Si la respuesta es no, entonces hay una contradicción entre lo que yo quisiera, porque yo quisiera que haga eso, ¿no? Yo quisiera, así no funcionaría la hipótesis, porque estaría haciendo otra cosa diferente a la que se supone que tiene que hacer. Entonces, si a mí me dicen una de 4 por 4, no lo llegaría a hacer. De hecho, sería más o menos 1 y, bueno, y 2, digamos. 1 todo esto y 2 todo eso, nada que ver. Entonces ahí hay una contradicción entre lo que se supone que debe hacer y lo que yo quisiera que haga. Como hay una contradicción, entonces esa hipótesis la tengo que descartar, no me sirve. Entonces tengo que buscar otra hipótesis que sea coherente. Necesito primero, la hipótesis debe llenar una matriz cuadrada, perfecto. Pero ¿cómo sería para que a mí me sirva? Este cuadrado arrinconado a esta esquina, no. El cuadrado de esta otra esquina, o sea, este tampoco. O sea, cualquier cuadrado arrinconado a cualquiera de las 4 esquinas no me sirve, ¿no? ¿Está bien? No me sirve este cuadrado arrinconado allá. El cuadrado arrinconado acá, es decir, este pedazo, tampoco. El cuadrado arrinconado aquí, tampoco. El cuadrado arrinconado aquí, tampoco. Miro las 4 esquinas porque dependiendo del problema, de repente está arrinconado a un lado, otro lado, otro lado, otro lado y ahí sí podría funcionar. Pero este a ninguna de las esquinas.
¿a dónde estaría arrinconado el cuadrado más chiquitito que me sirve para hacer el cuadrado más grande? Hacia el medio, ¿no? Hacia el medio, en vez de que este cuadrado lo... aquí al medio. Entonces, este cuadrado no sirve. En cambio, este cuadrado de aquí sí. Si la hipótesis llenara ese cuadrado, que sería una de 3 por 3, entonces, si a mí me diera una de 3 por 3, igual pondría el 1 acá, el 2 a la vuelta, ¿no es cierto? Ya estaría, y yo haría el resto, yo haría el resto. Entonces, ese me sirve. Pero, este pedazo que no está arrinconado aquí, que no está arrinconado aquí a la esquina, a esa esquina de arriba, no se puede hacer con la hipótesis, perdón, no se puede hacer si el parámetro es cantidad. Cuando es cantidad de filas o columnas, no se puede. Cuando el parámetro es solamente la cantidad, siempre tiene que estar arrinconado a la esquina 0, 0. Siempre tiene que estar arrinconado a la esquina 0, 0. Entonces, para que esté lejos de esa esquina, tengo que usar otra forma de parámetro. Entonces, esta forma de parámetro no me sirve. ¿Qué sería en lugar de esto? En lugar de eso sería fila inicial, fila final, columna inicial, columna final. De aquí a aquí, ¿no es cierto? Y de aquí hasta aquí. De aquí a aquí y de aquí a aquí. No con cantidades, sino con posiciones. Cuando mis parámetros son posiciones, entonces ya no hay problema, no tiene que estar arrinconada esa esquina. Ya es móvil, ya es móvil. Eso lo hicimos en vectores también. Ahora, ¿por qué eso? Porque si quieren, ese par de valores me representan un punto en el plano, ¿no? Un punto en el plano, dos valores. Este par de valores representan esta casilla y este otro par de valores esta otra casilla que me forman ese cuadrado. Ahora, la hipótesis sí funciona porque es esta otra esquina contra esta otra esquina. Eso significa una columna más a la derecha, una columna más a la izquierda, una fila más abajo y una fila más arriba, y ese sería, con estas dos esquinas ya tengo el cuadradito de adentro, ¿no? El cuadradito interno. Vamos a cambiar el parámetro, en vez de cantidad, ahora sería posiciones. Vamos a reemplazar cantidad, en vez de cantidad de filas y columnas, posiciones. Pero como esto es cuadrado, entonces, y aquí eliminé esto, quiere decir que podría eliminar esto también. Lo puedo eliminar. ¿Por qué? Ahora, al eliminar esta variable tiene dos significados, porque esta variable sería la fila inicial y también sería la columna inicial. Este por ejemplo, es la fila 0. ¿Qué columna es esta? La 0 también. Se puede usar esta variable para referirse a la fila y al mismo tiempo a la columna. Ahora, para ver si funciona para todos, dentro de este cuadradito, esta casilla está en la fila 1, ¿no? ¿Y en qué columna? La 1 también. O sea que no necesito tenerlo en dos variables, lo puedo tener en una sola. Pero eso ya venía desde aquí. Si puedo eliminar esto, también puedo eliminar ese par de datos con los que se llega a eso. Lo mismo, esta es la fila 4. ¿Qué columna es esta? La 4 también. Ahora, esta es la otra esquinita. Esta es la fila 3, es la columna 3. O sea, con una sola variable tengo la información de fila y de columna. Con una sola variable. Entonces, esta otra de acá es la fila final y también la columna final. O sea, en una variable el mismo dato, digamos, ¿no? El mismo dato.
Entonces, en lugar de 4 parámetros, con 2, como que ya nos va alcanzando, por lo menos para este problema. Para este problema. Que es cuadrado. Ahora aquí, ya es m, ya no es la variable de recursión y sigue siendo. Solo que ahora m se calcula, ¿no? ¿Cómo se calcula m? M va a ser igual a fb menos fA más 1, ¿no? La distancia. Y si n tuviéramos que calcularlo, sería igual, sería cb menos n sería cb menos ca más 1. Y como este y este son iguales y estos son iguales, m y n acabarían siendo iguales también. Estamos analizando que aquí los parámetros deberían de ser posiciones. Y estamos eliminando un par de posiciones porque tienen los mismos valores que las otras variables. Ahora, ¿qué tipo de hipótesis estamos aplicando aquí? La hipótesis va a llenar una matriz cuadrada, pero con ¿cuántas filas menos? ¿Una menos, dos menos o con la mitad? ¿Una menos? ¿Cuál menos? ¿La primera o la última fila? Si es la última fila, entonces la hipótesis hace hasta aquí. No. Sería menos 2, ¿no? ¿Cuáles dos filas menos? La primera y la última. Como ven, al final todo se reduce a estas cosas, menos la primera y última. La hipótesis va a llenar esta matriz menos la primera fila y menos la última fila. Recuerden que FA representa la primera fila y FB representa la última fila. Pero no es solo menos 2, al mismo tiempo es menos la primera columna y la última columna. Y como esa variable significa las dos cosas, quedamos bien. Igual, menos la primera columna y menos la última columna. Funciona para ambos lados. Entonces, de menos la primera y última, aquí serían filas y columnas. Es el cuadradito de adentro, entonces, ¿no? El cuadradito de adentro. Entonces, aplicando esta hipótesis, digamos que la hipótesis va a llenar todo esto. ¿Qué nos faltaría? Rellenar todo el contorno, ¿no? Rellenar todo el contorno. Y ahí eso lo haríamos con otro proceso, porque son hartos datos. Otro proceso que se encargue de rellenar todo el contorno. Bueno, vamos pensando ahora en este proceso. Ya hemos hecho cambios de parámetros porque no era muy factible hacerlo menos, es decir, con solo cantidad. Parámetros, fila inicial, fila final, esos son los de entrada. La salida, la matriz. Vean cómo funciona teniendo bien claro qué entra y qué sale. Para el dato. Ahora tengo que ver aquí cómo hago para llamar esa matriz, digamos, ¿no? Entonces lo miro desde acá
Yo necesito establecer de cuánto por cuánto, aquí sí cantidad, digamos, de cuánto por cuánto. Y el de cuánto por cuánto lo voy a tener lo vamos a sacar del edit 1. Podríamos usar m y n, pero ya dije, ¿para qué n? ¿No? Con un solo dato para dos cosas. Entonces, pensando desde ahí, necesitaría una variable m que lo vamos a sacar su valor de el edit 1. Ese valor representa la cantidad de filas y la cantidad de columnas, parámetro de entrada. Quiere decir que la matriz ya tendría que estar de esa forma. Entonces, string grid 1, el row count va a ser ese valor y el call count también ese valor. Ya está de esa forma. Por eso es de entrada, significa que esa variable tendría que tener valor antes de llamar al proceso. Ahora, a la matriz no le ponemos nada, eso significa de salida, que no tengo que mandarle nada. El proceso le va a hacer cosas, le va a poner datos. Este proceso se llama circular. Ahora sí, ¿qué parámetros tiene ese proceso? ¿De dónde a dónde? ¿De qué fila a qué fila? En esta matriz, digamos de 5 por 5, ¿de qué fila a qué fila? De la fila 0 hasta qué fila? m-1, ¿no es cierto? Para que sea toda la matriz, ¿verdad? Desde la 0 hasta la última fila. ¿Y dónde va a ser el trabajito? En el string grid 1. ¿Listo? No hago nada después porque la salida es la matriz y no otro dato. Ya. Eso de entrada y salida no es solamente para ver cuáles son los parámetros, incluso cómo puedo usar, cómo puedo trabajar con ellos. Ahora de aquí obviamente declaro m con la formulita de fb menos fa más 1 y ahí trabajo. Ahora, ¿cuántos casos base tienen que haber? 2. Por la hipótesis m menos 2, 2 casos base. Y los dos serían, primero, si m es 0. ¿Qué hacemos si m vale 0? ¿Qué significa 0? Es una matriz con 0 filas y 0 columnas también. Y en esta matriz llénele de 0 filas y 0 columnas. ¿Qué tendríamos que hacer para llenar 0 filas y 0 columnas? Nada. Entonces en el primer caso base hay que hacer nada. Aquí vimos la hipótesis, ahora aquí es donde tendríamos que ver eso, ¿no? Entonces, si m es 0, hay que hacer nada. Ahora, y si m vale 1, m vale 1, ahí es donde tengo que ver cómo está trabajando la hipótesis. Si lo mido desde el punto de vista de filas, está así y luego se reduce así, ¿no? O sea que esto va ahí y se va reduciendo así. ¿Hacia dónde va reduciendo? Hacia el centro. A veces se reduce así, hacia arriba, ¿no? O tal vez podría reducirse así, hacia abajo. Tengo que ver de qué manera se está reduciendo. Y en este caso es de los dos lados. Yo a esta forma le llamo el sanguchito, que parece haciendo un sanguchito. Se va yendo hacia el centro. Entonces, si se va reduciendo así hasta que quede nada,
que es una de las posibilidades. ¿Cuándo quedaría en 0? Cuando m es par, ¿no? Si la cantidad de filas es par, digamos 10, 8, 6, 4, 2, 0. Entonces cuando llega a ser 0 no hay nada que hacer. Ese es el primer caso base. El otro sería reduciendo siempre de a 2 en 2, sería impar, ¿no? Por ejemplo 11, 9, 7, 5, 3. Y si le reduzco 2 más, 1. Pero 1 es una casillita. Si aplasto así, reduzco a una casilla. Y al mismo tiempo lo aplasto del otro lado también a una. Entonces me queda 1 por 1. Pero ¿dónde está esa casilla del medio? No está en 0, 0. ¿No es cierto? Porque no se está arrinconando hacia allá. Es al medio. Entonces, cuando m vale 1, m es cantidad de filas, ¿no? Cuando m vale 1 por la forma en que se está reduciendo, entonces el 1 está ahí, no allá, aquí. Cuando hacemos menos el último, allá se va arrinconando. Sobre todo cuando el parámetro es solo cantidad, pero ahorita el parámetro no es cantidad, es posición. Entonces se va a reducir ahí. Cuando se reduce ahí es una sola casilla. Y en esa única casilla queda toda. Ahí al medio siempre va a ir el 1. No es un valor calculable, es 1 nada más, directo, ¿no? Entonces, el primer caso base hay que hacer nada, pero en el segundo hay que poner un dato. Como no es lo mismo, hay que separar los dos casos base. Entonces, el primer caso base, si m vale 0, no hacemos nada. Si m es 0, nos saltamos y no hacemos nada. Ya está resuelto el primer caso base. El segundo no es igual. Si m vale 1, quiere decir que es una matriz de 1 por 1 que hay que llenar, pero es este pedazo de la matriz, ese que está al medio. Ese de aquí. Entonces, FA, FB, FA, FB, y aquí FA y FB están apuntando a la misma casilla. Y eso explica por qué vale 1 también, ¿no? Si estos dos son iguales, esto queda en 1. Entonces, si es 1, es porque los dos llegaron a tener el mismo valor y no necesariamente es 1. En este ejemplo es 0, 1, es 2 aquí. En la fila 2 y al mismo tiempo la columna 2. Entonces ahí lo que hay que hacer es, en esa matriz, hay que poner el 1. En esa casilla. ¿En qué fila está? ¿Y en qué columna? Hay 4 combinaciones y las 4 van a servirle. Claro, como la FA y FB son lo mismo, entonces le ponen FA, FB, da igual, valen lo mismo. Y eso es para fila y también para columna, porque la misma variable significa, la misma variable de fila significa también columna. Entonces, lo que le pongan, eso sería el segundo caso base. Segundo caso base. Ahí en el segundo caso base, como quieran. FA, FA, FB, FA, FA, FB, FB, cualquiera. Da igual, porque tienen el mismo valor. Listo, ya está resuelto el segundo caso base. Ahora, en el caso general, hipótesis. Y hay un proceso al que le tengo que enviar
la matriz, que es la misma, pero antes de la matriz, ¿de qué fila a qué fila tiene que llenarse? La hipótesis. Una fila más abajo de la inicial, ¿no? Y la otra, una fila más arriba de la final. Bajamos una aquí, subimos una de acá. De ahí. Y si verifican, sería lo mismo en columnas. Por ejemplo, esta es la fila 0. Para la hipótesis, esta es la fila 1. Esta es la columna 0. Y para la hipótesis, esta es la columna 1. Fila 1, columna 1 es donde está esta esquina. En esto, esta es la fila 4. Columna 4, esta esquina. Y esta otra esquina es la fila 3, columna 3. Y esta es la fila 2, columna 2. Entonces, esta esquinita con una sola variable lo tengo, ¿no? Que significa las dos cosas. Entonces, le estamos diciendo, a ver, esto era aquí, con esta de acá, más chiquitito, reducido de las dos esquinas. Entonces, la hipótesis va a llenarme esa matriz, que es cuadrada y en circulito y todo eso. Ahora nos quedaría llenar el contorno, ¿no? Y eso me recuerda a que hoy es martes, Pizza Hut 2 por 1 con borde relleno de catupiry. Entonces, a ver, este algoritmo ahora queda claro, esta es la hipótesis y ahora este es el que va a tener que hacer el resto, ¿no? Hacer el resto. Bueno, sé que se va a llamar, pero ahora tengo que establecer sus parámetros. Y con eso ya estaría resuelto el problema, por lo menos el de acá. Si la hipótesis llena esto y este otro algoritmo llena alrededor, asunto arreglado. Ahora, para hacer todo alrededor, necesito ver los parámetros. El algoritmo que llena el contorno. Primero luego pensar en facilito, llenar una sola filita nada más. Y ahorita para ponerlo interesante, esa filita podría ser esta, ¿no? Porque cuando miro esta es 0 y siempre el 0 nos confunde. Un algoritmo que llene una filita. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros de entrada y de salida? Obviamente nos van a pasar una matriz, ¿no? A esta matriz, que ya tiene datos, queremos que le llene una filita. Bueno, que nos digan, nos tendrían que decir qué fila, ¿no? ¿Qué fila? ¿Qué fila va a llenar? Luego de que nos digan de qué fila, así como está, solo que no hay esta fila, bueno, va a ser cómo, ¿no? ¿Cuántos datos le va a poner? Recordar que este algoritmo no va a llenar solo esta fila, es cualquier fila de esta matriz, o sea, esta, cualquiera. Para llenar todos los datos de la fila. Entonces, si me dicen la cantidad, porque necesito saber algo más de información. Me dan una matriz, me dicen esta fila, y yo qué idea tengo de hasta dónde llega. Necesito que me digan, en esta fila, ¿cuántos? Si me dicen, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a asumir, cuando me dan cantidad, que empieza siempre desde 0. Si me dan cantidad, siempre es desde 0. 1, 2, 3, 4, 5, ahí voy a poner datos. Pero eso me serviría para esta fila, ya no. Porque en esta fila me van a decir que va a poner 3. Pero no empieza en 0. Empieza en otro lugar. A partir de aquí, 3, digamos. A partir de aquí, 3. No me ayuda. Y aquí, a partir de ahí, un dato. A partir de ahí, un dato. No me ayuda. Entonces,
como dice a partir de aquí, y cuento, y ahí hasta de lógica sale, ¿no? Parámetros, en vez de que me digan cuántos, me tenía que decir desde dónde. Desde dónde y cuántos, porque solo desde dónde tampoco. Desde dónde cuántos o desde dónde hasta dónde. Cualquiera de esas formas de parámetros. Desde dónde 3 o desde aquí hasta aquí, digamos. Desde dónde 5 o desde aquí hasta aquí. ¿Cuál creen que sería más interesante? ¿Desde dónde cuántos o desde dónde hasta dónde? Por si acaso, con cualquiera de los dos es igual. La clave es que nos digan el desde dónde. Ahora, si nos dicen hasta dónde o nos dice desde ahí cuántos, funciona igual. Ahora, ¿con cuál? Acuérdense del nombre de las variables, ya quedamos claros que iban a significar, ¿no es cierto? A, posición inicial, y B, la posición final, ¿no es cierto? ¿De dónde a dónde? Entonces, para tenerlo más clarito, en una matriz, en una parte de la matriz tiene más filas arriba, más filas abajo, de aquí para allá tiene más, y de aquí para la izquierda tiene más. Esa es la matriz que hay que llenar. F está diciendo desde aquí va a llenar, desde ahí. Bueno, esa fila es la que va a llenar. El otro parámetro serían esos otros dos, desde aquí hasta aquí. Quiere decir que de aquí para allá pueden haber más cosas, de aquí para acá pueden haber más cosas, pero nuestro algoritmo va a llenar desde aquí hasta ahí, ¿está bien? De ahí va a llenar. Ahora, ¿y qué le va a poner ahí? En este ejemplo sería 3. Aquí es 2, allá 1. Entonces, necesitamos que nos digan con qué dato va a rellenar. Ese es el mismo dato que va a rellenar en toda la fila, ¿no? En toda la fila. Esos serían los parámetros de entrada y la salida sería obviamente solamente la matriz con ese pedazo, no es toda la fila, ese pedazo de fila, este pedazo, este pedazo, este pedazo. Ese pedacito con esos datos puestos, con ese dato puesto en todo ese pedacito de fila. O sea, no es un algoritmo que llena toda la fila, solo llena un pedacito nada, un pedacito. El que está desde A hasta B, desde A hasta B. O sea que para llenar la fila también estamos usando parámetros, posición inicial y posición final, solo que en filita y eso se ve como un vector, como un vectorcito. Ahora, ¿cuál sería nuestra variable de recursión ahí? ¿No? Si ustedes me dicen K, aquí vale 3, digamos. El K es el dato que vamos a poner, no es tiene que ser una variable que represente eso, cantidad. Y K no es cantidad, ¿no? Es un valor. Entonces, ¿cuál sería la variable de recursión? N, que es la cantidad de elementos desde A hasta B. Y tenemos una fórmula para calcular eso, ¿no es cierto? Esa es nuestra variable de recursión. El dominio de 0 a 255. Y ya tenemos caso base. Si n es 0, ¿qué hay que hacer? Nada. ¿Cómo nos gusta esa parte? Nada. ¿Dónde más tienen que hacer nada? Bueno, el caso base ya está resuelto. Ahora, el caso general. Bueno, hasta ahí ya podríamos ir escribiendo. Vamos pensando en un algoritmo que llena una filita, nada más por ahora. Ya
cuando lo resolvamos eso ya vemos qué más hacemos. Por ahora, contorno. Este es parámetro de entrada y salida. Luego viene la fila, parámetro de entrada. Luego viene de dónde a dónde, parámetro de entrada. Y el dato. Todos son parámetros de entrada. El único de entrada y salida es la matriz, por eso tiene eso. Además que sí o sí es pues entrada, salida y referencia. Y como A es de entrada, salida, por referencia. Todo lo demás, si son solo de entrada, por valor. Si es solo de entrada. En este caso, F, A, B y K son solo de entrada, y por eso es por valor. Aquí hay una N que se calcula como B menos A más Q. Listo. Caso base, si n es 0, hacemos nada. Entonces, n mayor a 0 es el caso central. Y esto me ayuda a ver cómo lo llamo también. Entonces, tengo que mandarle la matriz, esa es A. ¿Qué fila quiero que llene? ¿Cuál es la fila que quiero que llene desde la matriz? ¿Cuál? FB. FB que me dice la última fila, ¿no ves? Está marcado ahí en la matriz. Ahora, ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? Eso es el otro parámetro, ¿no? ¿De dónde a dónde? Tienen que tener bien claro qué significan las variables. Esta es la fila que va a llenar, listo. Ahora, ¿de dónde a dónde? Desde la columna inicial hasta la columna final. Pero ¿quién me da esos dos datos? Esta variable también significa columna inicial. Y esta variable significa columna final, ¿cierto? Entonces, de ahí a aquí. Aquí sería de aquí a acá, digamos, ¿no es cierto? ¿De dónde a dónde? Y eso viene en estos parámetros. Pero ahora nosotros tenemos que darle los datos a esos parámetros. Entonces, desde FA, columna inicial, hasta FB como columna final. Ahora falta el dato. Esa es una matriz de, para saber el dato, tengo que mandarle el dato también de acá, ¿no? Tengo que enviarle el dato. Entonces necesito calcular este tipo de hipótesis. ¿Cómo calculamos K, que es el dato? En una de, por ejemplo, vamos a sacar una deducción. En una de 5 por 5. ¿Cuál es el dato? En esta de 5 por 5, esto es 3, ¿no? En una matriz de 5 por 5, el dato que vamos a poner ahí es 3. En una matriz de 3 por 3, ¿cuál es el dato que hay que poner aquí? Este es de 3 por 3. 1, 2, 3, 3 por 3. ¿Qué dato es el que va ahí? 2. En una de 7 por 7, sería una fila y dos filas más, ¿no? ¿Qué dato iría ahí? ¿Seguro? ¿Seguro? A ver. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Con cuánto rellenaría alrededor? No es 5, ¿no? ¿Cuánto es? 4. Y en una de 9 por 9 sería una fila más aquí y una fila más arriba, ¿no? Ese sería con 5. ¿Qué relación hay entre estos numeritos y este numerito? ¿O no hay relación entre
entre esto y esto. Más bien 5 más 1, 6 y la mitad. 3 más 1, 4, esta es la mitad. 7 más 1, 8 y esta es la mitad. 9 más 1, 10 y esta es la mitad. Sería m más 1 entre 2. Entre 2. M más 1 entre 2. Bueno, m más 1 entre 2. Ese es el dato con el que va a rellenar el contorno. Por ahora, una filita. Por ahora, una filita. Dependiendo entonces de cómo sean los parámetros y qué significan los parámetros, dependiendo de eso es qué le voy a mandar. ¿Qué le voy a mandar? Ya está. Ahora necesito hipótesis. Ya está el caso base de ese que llena la filita, hipótesis. ¿Cómo queremos ahora? Hipótesis del tipo n-1, digamos. Y hay un proceso que llena esa filita un dato menos. ¿Cuál quiere menos? ¿Menos el primero o menos el último? Nos dicen de dónde a dónde. Se puede con el primero o se puede con el último, da igual porque tenemos las posiciones. Si nos dieran cantidad siempre sería menos el último. Si nos dieran, ¿no? Si no, si nos dan posiciones, es más versátil cuando nos dan posiciones. Podemos hacer menos este o menos el otro. ¿Cuál quiere? ¿Menos el primero o menos el último? ¿Menos cuál? A ver, por mayoría de votos, ¿quiénes quieren menos el último? ¿Quiénes quieren menos el primero? Bueno, menos el primero será. Menos el primero. Pero por como lo vamos a hacer, se va a dar cuenta que es igualito, o sea, no cambia gran cosa. Si aplicamos esta hipótesis, significa que va a llenar todo menos el primero. Todo menos el primero. O sea, este es el primer elemento y este es el último, ¿no es cierto? No nos olvidemos el significado de A y B. Aquí, cuando tenemos parámetros, no significa que este sea 0. Ojo, es cualquier valor, no 0. ¿Cuándo debo pensar que el primero es 0? Solo cuando el parámetro es la cantidad. Solo ahí pienso que el primero es, no, además, debo pensar que el primero es 0, no me queda de otra. Pero cuando me dicen de tal lugar a tal lugar, bueno, el primero es que está ahí. Por ejemplo, ahorita, en este curso, en cualquier fila, si yo miro así filas, digamos, ¿no? Empieza en 0, asumiendo que esta es la fila 0, empieza en 0, no hay nadie en la 0. Todos los alumnos están de aquí para allá, digamos. ¿Se dan cuenta? De aquí para allá, yo puedo contar cuántas filas de alumnos hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Pero no empieza en 0, empieza en 1. Y esta es esa clase de algoritmos parecido a lo que pasa en el curso ahorita. Ahora, si habláramos solo de cantidad, ni modo, empieza siempre en 0. Pues ahorita hay desde dónde hasta dónde. Entonces la hipótesis, cuando digo menos el primero, es menos este primero. Porque esto le puedo hacerle recuerdo, aquí deben haber hartas casillas, no sé cuántas, y no me importa. Porque mi trabajo es poner de aquí hasta aquí. Ese es mi trabajo, poner de aquí a acá. ¿Cuántos había ahí? No me interesa. Entonces, la hipótesis dice, va a poner datos, uno menos el primero. Perfecto, entonces, en este pedazo va a poner la hipótesis. Ahora, si la hipótesis hace eso y puede hacerlo, y va a poder hacerlo, entonces, ¿qué me falta? Solo me falta colocar aquí, miren. Ya sé en qué fila, y ya sé en qué columna, y ya sé qué dato. Más fácil podría estar.
Ya no. Entonces, después de aplicar la hipótesis que va a llenar el dato, solo me falta poner un dato ahí. Entonces, en esta matriz, ¿en qué fila? ¿En qué fila? En la fila F, ¿no? ¿En qué columna? En la A. ¿Qué le voy a poner ahí? K. Más fácil, imposible. Y si fuera de la otra manera, si la hipótesis es menos el último, entonces va a llenar de aquí a aquí, ¿no ves? Entonces, ¿dónde hay que poner el dato que falta? En la misma fila F, pero en la columna B. ¿Qué dato? K. O sea, en vez de A, diría B, ¿no ves? ¿Ves? O sea, por eso le digo, menos el primero, menos el último, da igual, digo. Es igual de fácil en cualquiera de los dos lados. ¿Por qué? Porque tengo la referencia. Sé dónde están. Hay una variable que me dice dónde es eso. No tengo que calcularlo, ya está. Entonces, si la hipótesis hace lo otro y después hacemos esa instrucción, listo, ya estaría hecho. Entonces, hipótesis, hay un proceso que va a llenar en esa matriz la misma fila. Ahora, ¿de dónde a dónde? De hipótesis, ¿de dónde a dónde sería? Desde A más 1, ¿no es cierto? Ahí es donde hay que tener cuidado, por eso el significado. ¿De dónde? Desde A no, desde A más 1, un poquito más. ¿Hasta dónde? Hasta B, ¿no? ¿Qué dato? El del parámetro, ¿no? K. Sí, eso haría la hipótesis. ¿Qué falta? Solo me falta una casillita nada más. El de la fila F, casilla A, y el dato es K. Y listo. Ya está resuelto. Ahora ya lo podemos probar. Bueno, esto está llenando una filita. Y si lo piensan bien, va a llenar todas las filas, ¿no? Pero todas las filas inferiores, ¿sí? Entonces, si lo hacemos correr y le ponemos una de 5×5, tendría que poner esto, esto y esto. Este pedacito y este pedacito y hasta ahí nomás. Entonces va a ser este triangulito de abajo, ¿no? Eso es lo que se supone que tendría que hacer el triangulito de abajo. 5×5, el triangulito de abajo. Y una de 7×7, el triangulito de abajo. Esto, acuérdense que nuestro algoritmo no borra los otros datos, además falta que llene, ¿no? Entonces, está llenando bien este triangulito. Este otro era de lo que había quedado antes, ¿no? Pero antes. Por ahora está llenando bien el triangulito. Ahora veamos. Ya habíamos hecho la L, ¿se acuerdan? Con la misma instrucción que llena esta fila, puede llenar la misma columna porque los datos son los mismos. Este es el 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Y este es el 0.4, 1.4, 2.4, 3.4, 4.4. Entonces, estas casillas tienen los mismos valores que estas casillas, solo cambiándole las posiciones, ¿no? Porque así como va a trabajar con esta fila, va a trabajar con la misma columna, ¿no? O con la columna que tiene el mismo valor, ¿o no? Entonces, podemos usar este que llena la fila para llenar también la columna. Sacamos ventaja, F, A. Aprovechamos las matemáticas
Así como hace este triangulito, también hace el triangulito de la derecha. Ya tenemos la mitad de la matriz. Ahora necesitaríamos otro proceso que llene otra fila, pero la otra fila van a ser con los mismos datos y más o menos de la misma manera, ¿no? Simplemente es otra fila. Ahora, y si este llena las dos filas, que es la misma lógica, entonces aquí le podríamos cambiar, así, fila 1 y fila 2, llena dos filas. Me quiero aprovechar y digo, bueno, necesito un algoritmo que llene una fila, que llene dos filas, esta y esta. De dónde a dónde es lo mismo, ¿no? Esta va a llenar de aquí a aquí, esta también. Aquí va a llenar de aquí a aquí y esta también, porque las dos tienen la misma cantidad y va del mismo lugar al mismo lugar. ¿Vamos bien por ahí? ¿Qué diferencia hay entre llenar esta y esta? Bueno, son dos filas distintas. Eso sí, son dos filas diferentes. Es la única. Pero después, el de dónde a dónde es igual. El dato a colocar en esta fila va a colocar el mismo dato que allá también. Entonces varios parámetros son idénticos, lo único que variaría sería en qué fila va a ser el trabajo. Si le agrego ese parámetro para que me dé de una vez las dos filas en lugar de una solita, entonces aquí le pondríamos lo mismo, solo que bueno, esta es la fila 2 era esta, ¿no? F2. Ahora sería con F1. Con eso llenaría el triangulito de arriba. Entonces acá, para que haga eso, tendría que mandarle la fila de arriba, que es FA, y la fila de abajo, que es FB, las dos filas. Los demás parámetros no cambian. Solo que ahora esta y esta fila va a llenar de aquí hasta acá. Ah, y aquí. La hipótesis, ¿no? La hipótesis es fila 1 y fila 2. Las mismas dos filas, la hipótesis. Ya no va a llenar una filita, va a llenar esta y esta también. La hipótesis ya no llena una fila, llena dos. Ya llena el triangulito de arriba junto con el de abajo y este era el reflejo. Ahora este de acá no es el reflejo de acá también, ¿no? Este es 0, 0 diciendo fila columna, ¿no? Fila 0, columna 0, fila 1, columna 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Y este es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Entonces, esta es el reflejo de este otro. Igual que esta columna es el reflejo de esta fila. Entonces, con respecto a la diagonal secundaria, el reflejo, lo que significa que aquí mismo podríamos hacer la F1. Siete, 9. Por supuesto también hay que probar con pares. Claro, no hay un 1 al medio porque no hay forma de escribir 1 al medio, pero funciona con números pares también.
Menos mal que probamos álgebra lineal y sabemos de matrices y sus opuestos. No va a cambiar esto. Igual base. Si le pongo FB y FB es igual. Porque las dos variables tienen exactamente el mismo valor, así que no importa cuál le ponemos, porque tienen exactamente el mismo valor. Para que esto valga 1, estos dos tienen que ser iguales, no hay otra. Entonces no importa cuál le pongamos, está haciendo referencia a la misma casilla. Y lo otro aquí, podría ser menos el último, ya le dije, también lo pueden poner menos el último, y sería igual. Por acá, en vez de A le ponemos B, pero no es lo único que va a cambiar. Aquí tendría que cambiar, ¿no? Ya sería desde A hasta ¿dónde? Hasta B menos 1. Desde A hasta B menos 1. Como es la última casilla, entonces esa es la que va aquí. Eso es programar por concepto. Por concepto. Por eso les recomiendo, hagan dibujitos para tener claro dónde está la hipótesis, qué falta, me falta este, me falta aquel. Ya está. Pero no, es solo no era solo cambiar la variable A por B, ¿no? Sino también había que la hipótesis. Esto es menos el último. Menos el primero, digo desde A más 1 hasta B. Y si fuera menos el primero y el último, ¿cómo sería la llamada? Desde A más 1 hasta B menos 1, ¿no es cierto? Desde más acasito hasta más acasito, digamos, ¿no? Tenemos la referencia con respecto a esa referencia. Y dos casos. Tendría que haber dos casos bases. Y por eso no hacemos n-2, digamos, ¿no? Habían dos casos bases y nos faltaría poner dos casillas en lugar de una, en A y en B, ¿no? Eso significa ahí que en lugar de 4 ya habrían 8 instrucciones ahí. Ya es mucho, ¿no? Es mucho. Pero igual funcionaría, por concepto. Para trabajar por concepto implica que tienen que dominar matemáticas. Entonces, por suerte todos los que entraron a esta facultad le hacían a la matemática, ¿no? Tienen que llevarse bien con la matemática discreta sobre todo. Las cosas más interesantes requieren que dominen la matemática discreta, que es la que trabaja con números enteros, y puros números enteros, ¿no? Hasta la división nos sale un número entero, puro número entero, esa es matemática discreta. Esa la tienen que recontradominar. No se olviden que después de esto viene estructura de datos, ahí es puro recursión, no recursivo, su código es así, recursivo así. Porque ahí sí hacen algoritmos interesantes. Luego les toca hacer grafos, estructura de datos 2. Grafos que han hecho, ¿dónde han hecho grafos? Estructura. Y ahí han visto hasta los algoritmos, solo que algoritmos desde el punto de vista matemático y luego hay que traducirlo en algoritmos de programación. Ese de búsqueda en profundidad, el algoritmo de Kruskal, de Warshall, para recorrido de grafos, ¿no?
Esos son recorridos en grafo, ya no es matrices, en grafo. Y eso es matemática discreta. Ahí ya está planteado todo, digamos. Si ya está planteada matemática, ya que escribirlo no. Más fácil. Es mucho más fácil. Pero tienen que reconciliarse con matemáticas. Mientras más dominen matemática, menos código van a tener que escribir. Mientras menos matemática, más código. Más van a tener que escribir. Más por, más ir por docenas. Solo por no saber P implica Q, ya escriben código por docenas. Ir al por mayor. Y solo por saber que una expresión me da falso verdadero y que eso lo pongo en el if, o puedo no ponerlo en el if, porque necesito el valor directamente, ya me ahorré un montón de if. Entonces también saber expresiones. Expresiones lo hemos aprendido en el primer semestre, en introducción a la programación, ahí aprendí. El primer tema del semestre es expresiones. De hecho, el primer examen es de eso. Entonces vayan llevándose bien con matemáticas y las materias más interesantes se van a poner más fáciles. Y mientras menos manejen matemáticas, se van a poner más feos. En compiladores van a llorar si no dominan. Lo que más usan en compiladores, que es puro programación compilador. Álgebra, pero que viene el lenguaje formal es matemática. Pero en base a esa matemática se hace el compilador. Y un compilador tiene que hacer en base a la matemática. ¿Y qué matemáticas necesitan? Las dos matemáticas fáciles. Teoría de conjuntos, y changa, ¿no? Teoría de conjuntos, conjunto vacío, el conjunto que se llama con un asterisco, la estrella de Klein, ¿no? La estrella de Klein, conjunto vacío, operaciones de intersección, conjunción, disyunción, operaciones básicas. Y la otra parte, principio de inducción. O sea, lo que estamos aplicando, tienen que volver a aplicar también. Reconcíliense con la matemática y nos va a ir perfecto. Les va a ir. Hay otro problemita interesante que se lo conoce como el cuadrado mágico. El cuadrado mágico. Obviamente tiene que ser un cuadrado, si no, no tiene sentido. Antes este era un juego de niños, pero dejó de ser hasta que un informático pilló el algoritmo y ya se acabó el chiste, digamos, ¿no? Antes tenía el niño que utilizar su cabeza para ver cómo llenar esa matricita. Entonces el problema inicial era llenar una matriz obviamente cuadrada impar aparte. Entonces hay dos precondiciones acá. La matriz tiene que ser cuadrada y de dimensión impar. O sea, 3×3, 5×5, 7×7, 9×9, 8×8, 4×4, no funciona para eso. Este en cambio, cuadrada o no cuadrada, bueno, cuadrada tiene que ser. Ahora, par o impar funciona igual, pero en este no. Entonces, llenar una matriz cuadrada impar con números consecutivos. Desde 1 sin repetición. Por eso dice consecutivo, pero no vamos a, es redundante, pero igual. Con número consecutivo desde 1. De forma que la suma por filas
columnas diagonales, las dos, la principal y la secundaria, que la suma por filas, columnas o diagonales sea el mismo valor. Sea el mismo valor. Ese es el problema. Pero antes de que intenten resolverlo, les digo, ya hay algoritmo para eso. Entonces ya no lo intento resolver. Este problema tiene 8 formas de solución. Eso lo hace divertido, digamos, ¿no? Hay 8 formas de resolver ese problema. Veamos una forma de resolver. Una de las 8. Como dije ya, el problema ya está resuelto y vamos a comenzar. Como hay que poner números a partir del 1, entonces el 1 tiene un lugar específico donde colocar. El 1 se pone en la fila 0, columna del medio, o si quieren, a la mitad de la fila 0. Entonces ubicamos la matriz, esta es la fila 0, en la mitad, ahí donde vamos a colocar el 1. Directo, ahí va el 1. Ahora, los demás números, como dice consecutivo, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así, ¿no? Los demás. ¿Cómo se van poniendo? A partir de haber colocado el 1, se van colocando los demás en secuencia. Entonces, para el resto, ¿cómo procede? Debo una casilla a la izquierda y una casilla arriba, en diagonal. Movimiento, movimiento en diagonal. Eso es una casilla a la izquierda y una casilla arriba. Pero aparte que la clave aquí es que esto se mueve como en círculos, más o menos. Entonces, facilito. Una en diagonal, ¿no? En diagonal puede ser hacia allá, hacia allá, hacia allá o hacia allá. Esta es diagonal para arriba, pero a la izquierda. Esa diagonal. ¿Cómo lo miro? Una casilla a la izquierda y una para arriba. Cuando se me acabe, le doy la vuelta al otro lado. Entonces aquí es donde va a ir el 2. Y sigo la misma ruta. A la izquierda, arriba. Ahí va a ir el 3. A la izquierda le doy la vuelta, ¿no? Y arriba, ahí va a ir el 4. A la izquierda y arriba, ahí va a ir el 5. O sea, hace un movimiento en diagonal. ¿De acuerdo? Siguiendo esa ruta. Pero si sigo esa ruta voy a acabar repintando, ¿no? Porque si hago ese mismo paso a la izquierda arriba, el 0 tendría que colocar donde va el 1, el 7 donde va el 2 y así. Entonces, hay dos formas de movimiento. Ese es uno que es movimiento en diagonal y el otro sería un paso abajo. Eso es después de un múltiplo de m. M es la dimensión de la matriz, en este caso 5 por 5. Entonces, cuando ya puse el múltiplo, el siguiente paso no va en diagonal, va abajo. Puse el múltiplo, el siguiente va abajo. Obviamente el 6 ya no es múltiplo. Entonces, el camino a seguir es un paso a la izquierda, arriba. A la izquierda, arriba.
a la izquierda, arriba. Ahora, a la izquierda, arriba. Si sigo eso, otra vez, ¿cierto? Pero 10 es múltiplo, ¿no? Como es múltiplo, ¿qué me toca? Un paso abajo. O sea, el siguiente va a ir abajo. Este es como vamos caminando por la matriz. ¿Se dan cuenta? Hay dos tipos de movimiento, en diagonal o un paso abajo. ¿Cuándo doy un paso abajo? Cuando he colocado el múltiplo. A ver, terminen de rellenar la matriz. M y N, ¿no? Ya me he visto que no tiene sentido pedir dos datos cuando es cuadrado. Uno ya lo tenemos resuelto. Una matriz cuadrada. Ahora, no voy a usar la hipótesis una fila menos, una columna menos, así que no me importa M. O sea, no me interesa que sea posición inicial y posición final. Ese es cuando voy a hacer hipótesis sobre la variable M. Entonces, como no voy a hacer menos la primera fila, menos... O sea, ya lo han visto, porque como se rellena, no voy a usar M, ni posiciones de dónde a dónde va, digamos. Entonces, M sería el parámetro de entrada, de cuánto por cuánto hay que rellenar. Lo que sí están claras las precondiciones, hay dos precondiciones. Cuadrada ya lo resolvemos con un parámetro. Ahora, impar, eso nos va a tocar resolverlo. Es una primera precondición, debe ser impar, primera precondición. Ahora, lo siguiente que tendrían que informarnos es esta matriz va a llenar, pero con números consecutivos, ¿hasta cuánto es? Ahí es donde tendría que entrar el dato. En este ejemplo hay que llenar 25 números, ¿no es cierto? Con numeritos del 1 a 25. Tenemos que llenar esta matriz con numeritos del 1 al 25. Ahora, la salida, obviamente la matriz es la salida. Pero, en este caso, este algoritmo va a poner datos, como vimos, casillita por casilla. Entonces, cuando vamos a trabajar una matriz casillita por casillita, no por filas, columnas ni todo eso, entonces tiene que haber algo más. En este momento, por ejemplo, tal como está, quiero poner 12 datos en esta matriz. De 5 por 5 quiero ponerle 12 datos. Una hipótesis menos 1 sería que voy a poner menos el último, ¿no? Menos el 12. Entonces la hipótesis me pondría los números del 1 al 11 así. Ahora, ¿cuál me falta poner? El 12. Entonces, aquí ya me dice cómo debo hacer para poner el 12. Entonces el 12, como este no es múltiplo, el 12 va a ir acá. Pero yo necesito saber dónde está el 11. O sea, si sé dónde está el 11, sé que tengo que moverme aquí para acá, dependiendo de la posición de este, ¿no? Si no sé dónde está el 11, ¿cómo sé en cuál lado va a ir? Solo sé que la hipótesis le dije, toma, poné del 1 al 11, listo, ya lo puse. O del 1 a tal, ponelo, ya lo puso. Y ahora yo, ¿dónde pongo el que sigue? Aquí hay una regla, o va a ir para abajo o va a ir en diagonal, pero yo necesito saber dónde está ese. ¿Quién sabe? El que hizo el trabajo de ponerlo del 1 al 11. Entonces, este algoritmo me tiene que avisar la casilla donde puso el último dato. Entonces, en este caso, y la coordenada de esta casilla. En esta coordenada, ahí puse el último dato. Bueno, ya con esa coordenada ya sé cómo moverme para poner el que sigue.
para poner el dato que sigue. Entonces, en este tipo de algoritmos, donde vamos a trabajar por casillas, un parámetro necesario es la referencia de la casilla. La referencia de la casilla. Ese parámetro puede ser de entrada o puede ser de salida. En este caso es de salida. Se va a ir entre los parámetros de salida. O sea que ya con eso vamos haciendo. La dimensión, la cantidad de datos que va a poner, ¿qué más? Esos son los parámetros de entrada. La salida, la matriz, la fila y la columna. Parámetros de salida. Los de salida son siempre por referencia. ¿Cómo trabajo? Primero necesito sacar la cantidad de filas de un parámetro que va a ser en el edit 1, ¿no? Del edit 1 podemos capturar un dato. Recuerden que esa es entrada, por lo tanto tengo que hacerlo de comienzo ese mismo valor sirve para las filas y las columnas. Filas y columnas. Luego A es donde me va a entregar, ya lo tenemos bueno, ahora tendríamos que llamar, porque los otros tres son de salida, significa que no necesito darle datos. Entonces aquí está M, K. ¿Cuántos datos tiene que poner una matriz de M por M? M por M, ¿no es cierto? Si es de 5 por 5, 5 por 5 es la cantidad de datos que tiene que poner. Si es de 3 por 3, 3 por 3 y así. Entonces, dimensión, cantidad en esta matriz. Y ahora esto exige que haya dos variables, no importa que se llamen las variables, pero que sean por referencia. Y aquí, después de que haga eso, no me interesa dónde puse el último, pero lo necesito. Son de salida, pero después de que ya haya llenado, no voy a hacer nada con ese dato, así que lo único que interesa es que sean variables de ese tipo. El nombre, el que les dé la gana. Y ya. La hipótesis va a poner un dato menos. Si me dicen ponga 25 números, la hipótesis va a poner 24. Entonces, K es la variable de recursión. El dominio de K. K está declarado de tipo byte. Se va a ir de 0 a 255. Sin embargo, en el contexto del problema, ¿qué valores son los de K? Dice desde 1, ¿no? Entonces, va a poner números desde el 1 y puede ir hasta el infinito.
desde 1. Entonces aquí ya tenemos otra precondición. Aquí hay precondiciones al por mayor. Ya pillamos otra precondición más. Vayamos resolviendo todas las precondiciones. Primera precondición ya está resuelta porque me dicen tantas filas y al mismo tiempo tantas columnas. Ya no tengo que preguntar si eso. ¿Pero qué tengo que averiguar? Si es par. Primera precondición. M debe ser impar. Y si es par, generamos un error de excepción. Primera precondición. Bueno, la primera ya lo resolvimos. Dijimos que m y n para que sea cuadrado ya está resuelto por un solo parámetro. La segunda precondición es que la dimensión debe ser impar. Bueno, a esa ya tenemos que hacer algo al respecto. La tercera precondición es de K. K tiene que ser mayor a 0. Y si es 0, hay que generar otro error. Hasta ahora hemos ido resolviendo las precondiciones, todas las precondiciones del problema y del algoritmo. Ahora sí, ya nos vamos al caso base. Y eso ya está resuelto, como dije, el algoritmo ya está hecho, entonces eso ya está planteado ahí, ¿no? Si K vale 1, tiene que poner el primer dato, significa, ¿no? Ya sabemos dónde va el primero. Eso ya está ahí. Entonces, si K es 1, ¿dónde va el 1? ¿En qué fila? 0. ¿En qué columna? A la mitad de la columna. 5 entre 2 da 2, 0, 1, 2, ahí está, ¿no? Pero aquí, ojo con esto. Parámetro de entrada, parámetros de salida. Entonces, este algoritmo tiene que hacer dos cosas: cargar la matriz con K datos, ¿no es cierto? Esa es una, pero tiene que avisar dónde puso el último dato. Entonces, dos cosas: poner los datos y avisar dónde lo puso. ¿Y dónde lo avisa? En la variable i y la variable j. Y eso aplica a todo el algoritmo, incluyendo el caso base. Aquí hemos puesto el dato 1, pero nos falta decir en qué fila. En la 0. ¿En qué columna? En medio. Si quieren, podría haber calculado y después le ponen aquí I y J y da igual. Pero no hay que olvidar, si dice salida, tengo que poner datos ahí. Tengo que entregar datos ahí.
Ese es el caso base. Caso general. La otra es que me digan dónde voy a poner, o sea, que el parámetro sea que me digan dónde, entonces ya no sería de salida, sería parámetro de entrada. Ahora nos vamos al caso general. El caso general ya está planteado aquí porque clarito dice, así se pone el primer dato y así se pone el resto. Caso base y caso general. El caso general hay dos movimientos. La hipótesis va a poner todos los datos hasta k-1. En este ejemplo sería, voy a poner 12 números. La hipótesis va a poner los números del 1 al 11. Y aparte me va a decir dónde lo puso al último, ¿verdad? Aparte. Ahora, aquí tengo que ver dónde pongo el siguiente. ¿Dónde pongo el siguiente? Y el siguiente depende de un detalle. Depende de dónde puse el último. Primero, hipótesis. Hipótesis. De la misma matriz, 1 menos, ¿no? Aquí está la variable de recursión. 1 menos en la misma matriz. Y el algoritmo me va a decir dónde lo puso. Yo no le tengo que decir dónde, él me va a decir a mí dónde lo puso. Parámetro de salida. Ahora, ¿dónde me toca ponerlo? Dependiendo si el último dato, el k-1 sería el último dato colocado, es múltiplo de m. Cuando el último dato colocado, por ejemplo ahí el 10, el múltiplo de m, ¿dónde pongo el 11? Una casilla más abajo, o sea, una fila más abajo. Y ya está analizado, esa fila más abajo nunca se pasa de la última, por si acaso. Ustedes que lo han llenado, los múltiplos siempre lo han puesto abajo, nunca le ha tocado dar una vuelta. ¿A ver? Entonces no necesito hacer algo más. Pero eso sería para los múltiplos, ¿no? Y los no múltiplos ya está en i j, entonces lo único que tengo que hacer es i retroceder para atrás. Perdón, j, no j es la columna, un paso a la izquierda. Pero si j ya está en 0, a la izquierda me va a dar un número negativo y como es byte no puede salir negativo. Entonces aquí es donde hago lo que no quiero hacer, if. Si j es 0, un paso a la izquierda significa que va a ser m menos 1. M cantidad de columnas también, ¿no? La última columna sería. De lo contrario, j menos menos. Una casilla a la izquierda. ¿Y qué hay con las filas? Igual, ¿no? Una fila para arriba. Y si la fila ya es 0, entonces la fila de arriba sería m menos 1, es la que nos bota abajo. Y si no, i menos menos. El primer if es para una casilla a la izquierda y el segundo if es una fila para arriba. Ya lo tenemos las variables i y j en la posición indicada, ya sea para abajo o en diagonal. Lo único que nos falta ahora es poner en esa fila, en esa columna, el dato. Y este es el que nos dice que se mueva, ¿no? De una de las dos maneras, de esta o de la otra.
una coma. Del byte. Falta la G. String. Falta una G más, ¿no? Entonces me dicen, no lo conozco, ese no. Comparamos. Ah, claro, no se llama AND. Se llama string grid 1. Así se llama ese componente. 5 por 5. Así está igualito. Es igualito. Todas las precondiciones. Que sea cuadrado, que sea impar, que K valga más de 0. Todo eso lo ha resuelto el algoritmo como precondiciones. Pero para evitar que ocurran esos otros errores que dan a entender como que estuviera mal hecho el algoritmo, el que hace la interfaz con el usuario, el que hace la interfaz con el usuario, él está dejando que pasen esas cosas, él debería controlar. Entonces el que hace la interfaz con el usuario también debería controlar, es decir, antes de llamar al proceso, debería verificar. Lo de PAM ya está resuelto, digamos, ¿no es cierto? Perdón, lo que sea cuadrado ya está resuelto con una sola variable. Lo que faltaría resolver es par. Entonces, si hay eso, aquí le podríamos poner ya para que no aborte show message. U otra forma de mensaje. Esta es interfaz con el usuario. Aquí se permite hacer show message o cualquier otra cosa de interacción con el usuario. Allá no, porque ese tiene un trabajo que hacer, ese no interactúa con el usuario. Ahí le ponemos ya un mensaje para el usuario. Entonces ya, bajo eso criterio, si a alguien se le ocurre algo así, ya no va a abortar porque lo atrapamos el error antes de que vaya al algoritmo. Entonces, ese detalle también tiene que considerar usted. Las precondiciones no es solo para el algoritmo, sino también para la interfaz con el usuario, que él se encargue que no vaya a abortar, sino que lo resuelva. La idea es que este lo resuelva de manera más amigable, porque el otro ya es más feo. Haciendo un programa para usuarios si aborta y hace esas cosas, el usuario se asusta. Va a asustar. Si el profe el día de examen va a creer que está mal hecho el examen, mal hecho el algoritmo.